Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a tratar un tema bastante importante en relación a los temas que nosotros ya hemos venido tratando en clases anteriores en relación a la materia de ciencias naturales. Y vamos justamente a hablar de algo muy importante como es el sistema inmunológico. Y habíamos visto cómo está constituido las bacterias, cómo están las estructuras, cómo son prácticamente algunas en relación a las bacterias, algunos son patógenos y otros generan una simbiosis con el huésped en relación de huésped. Entonces, eso quiere decir que generan un intercambio o beneficios mutuos para poder sobrevivir. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del Lactobacillus GG que habíamos visto ya en la clase anterior que habíamos estado hablando, que es prácticamente una bacteria que ingresa a nuestro organismo, pero que es beneficiosa, ¿no es cierto? Por eso ustedes han visto en algunos yogures, especialmente en algunos lácteos, que obviamente tienen esta característica, estos probióticos, estos microorganismos que son obviamente Lactobacillus GG, que son microorganismos que obviamente benefician a nuestro sistema digestivo. Pero hay otros que son microorganismos patógenos, eso quiere decir que son agresivos, que son perjudiciales, que son bastante ofensivos hacia nuestro organismo. Entonces, para todos estos microorganismos sí existe un aparato, una estructura, la cual es el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Identificar todos estos microorganismos patógenos y obviamente eliminarlos para que no generen infecciones, para que no generen problemas o afecciones de salud. Y dentro de estas características vamos a ver el sistema inmunológico que es. Uno de los aspectos más importantes de las funciones de relación de un organismo con su entorno es la capacidad de desarrollar mecanismos que le permitan protegerse del ataque de agentes patógenos dañinos. Cuando las primeras líneas de defensa, como la piel y las mucosas de la nariz, la boca, fallan, entonces entra en acción una segunda línea de defensa, que es el sistema inmunológico. Este no solo debe ser capaz de identificar y eliminar a los patógenos, que pueden ser desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, sino que tiene la facultad de diferenciarlos de las células y los tejidos normales para no llegar a autodestruirse en el proceso de defensa. Existe un proceso bastante complejo dentro de nuestro organismo en el cual muchas veces hay una alteración, podríamos decirle, en cuanto a este mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. Y obviamente muchas de las veces nuestro organismo empieza a identificar a nuestras propias células sanas como organismos patógenos y empieza a degenerar. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de la artrosis, donde obviamente se van deformando los huesos justamente por esta alteración del sistema inmunológico. Y existen otras enfermedades también que obviamente generan o son generadas justamente por esta alteración de nuestro sistema inmunológico. Esto en cuanto a esta primera parte. Por otra parte, los patógenos también son organismos que evolucionan permanentemente y han creado formas de evitar la protección del sistema inmunológico del organismo al que obviamente atacan. Todos los organismos tienen sistemas de defensa. Las bacterias producen enzimas para protegerse del ataque de los virus. En el caso de los vertebrados, hay todo un sistema de proteínas, células, órganos y tejidos que interactúan para este objetivo de defender de microorganismos. Además, existe un sistema de memoria inmunológica que permite reconocer a un organismo patógeno en futuros ataques. Es lo que pasó, por ejemplo, con las vacunas del COVID-19. ¿Qué pasó en la pandemia prácticamente a las personas que ya les dieron el COVID-19 y ventajosamente, afortunadamente, lograron salir de este proceso, de este cuadro de enfermedad?
el sistema inmunológico prácticamente se memorizó cómo era el microorganismo, cómo era la estructura del virus del COVID-19. Y de esa manera, obviamente, generó una base de datos en cuanto a la información. Y de esa manera, cuando quiere volver a atacar y el sistema inmunológico, cómo genera defensas, como que prácticamente el sistema inmunológico ya genera un proceso de defensa, obviamente lo ataca con facilidad y lo inhibe y lo destruye. Este es obviamente el sistema de memoria inmunológico del cual estamos hablando de nuestro sistema inmunológico. Todas las bacterias, todos los microorganismos que en algún momento nos generaron algún problema, alguna infección dentro de nuestro organismo, no solamente los elimina, no solamente nos libera de las enfermedades, sino que obviamente guarda, se queda estructurado, obviamente se queda guardado toda la información en cuanto a formas, en cuanto a estructuras, y de esa manera, en futuras ataques que obviamente regenere este tipo de bacterias, el sistema inmunológico ya va a identificarlo y obviamente va a ser más efectivo y va a evitar incluso que ingrese directamente a nuestro organismo. Esta es la base de la vacunación que mencionamos o que mencionaremos más adelante. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas? Les había estado mencionando qué pasó con las vacunas del COVID-19. Hay unas personas que solamente se pusieron una, hay otras personas que pusieron dos, otras personas se pusieron toda la dosis completa. ¿Qué es lo que pasó? Las vacunas para el COVID-19 prácticamente eran el virus inhibido, eran el virus tratado. ¿Qué es lo que hace el momento de ingresar a través de la inyección, a través de la vacuna a nuestro organismo? Nuestro sistema inmunológico inmediatamente lo reconoce, lo ve, se lo graba, obviamente lo encapsula, lo elimina, pero ya se queda guardado esa información. Cuando exista otra vez el ataque de este virus, nuestro sistema inmunológico ya va a prácticamente hacer uso de su memoria inmunológica y de esa manera va a generar anticuerpos de tal manera que obviamente eliminen este tipo de microorganismos. El sistema inmunológico humano consiste en una serie de barreras sucesivas que son cada vez más específicas, de manera que si el patógeno logra pasar las primeras barreras que habíamos hablado anteriormente, la siguiente se activa para continuar el proceso de defensa. Cuando un microorganismo patógeno logra atravesar muchas de estas barreras naturales, se manifiestan las enfermedades y es necesario ayudar al organismo con medicamentos. En el cuerpo humano existen tres barreras que los antígenos, esto es, todo cuerpo extraño capaz de producir una respuesta inmunológica, deben atravesar. En primer lugar está la piel y las mucosas que habíamos hablado. En segunda instancia, la respuesta inespecífica, conocida como innata. Y la tercera etapa, la más fuerte, la respuesta específica, conocida como la adaptativa. Esas son las tres capas o las tres barreras de antígenos que tienen que atravesar, que obviamente que los antígenos tienen que atravesar para lograr generar una afección o infección dentro de nuestro organismo. En cuanto a las barreras inmunológicas, las primeras barreras inmunológicas son de tipo mecánico, biológico y también químico. Entre las mecánicas están, por ejemplo, la cutícula que cubre las hojas, el exoesqueleto de los insectos, la cáscara del huevo y la piel a nivel externo. Pero como el organismo no se encuentra totalmente sellado, están las mucosidades que atrapan microorganismos y los ayudan a eliminar, como las de los pulmones, el intestino y el tracto urogenital. Por ejemplo, a través del estornudo, a través de la tos, las lágrimas, a nivel químico que producen enzimas antibacteriales, en la saliva, las lágrimas, la leche materna, entre otras actividades. Es por eso que es importante, por ejemplo, aquí que estamos topando este tema de la leche materna. La leche materna en las primeras semanas, en los primeros meses, es fundamental, pues esto prácticamente fortalece el sistema inmunológico del bebé y evita, obviamente, que existan una serie de microorganismos traten de afectar la salud del recién nacido. Ahí nosotros podemos observar cómo funcionan esta primera etapa de las barreras inmunológicas.
Nuestra saliva, la mucosa de nuestra nariz no está solamente para molestarnos, está justamente para tratar cualquier polvo, cualquier microorganismo, sea del nivel que sea, obviamente lo encapsulan y se lo eliminan. También a través del estornudo. Hay personas, obviamente, y en cualquier momento, por ejemplo, cuando nuestra nariz percibe o siente el ingreso de un microorganismo que es perjudicial o que va a ser perjudicial, extraño para nuestro cuerpo, inmediatamente se activa este proceso de estornudo y de esa manera lo elimina hacia el exterior. En cuanto a la respuesta inmune, si las barreras mecánicas no son suficientes y el patógeno penetra al cuerpo, se desencadena en el organismo una respuesta inmune. Existen dos tipos de respuesta inmune, la innata y la adaptativa. Cuando hablamos de la inmunidad innata, es la primera respuesta del sistema inmunológico. Cuando un elemento patógeno penetra al organismo, esta inmunidad da una respuesta inmediata, pero no es la específica. Es decir, ataca todo lo extraño al cuerpo que encuentre. ¿No? Prácticamente empieza a destruir todo lo que encuentre a su paso. Esa es la inmunidad innata. En este nivel están algunos leucocitos o glóbulos blancos como los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que actúan como fagocitos. Son células que tienen la capacidad de rodear en su membrana al patógeno y lo engloban. La membrana forma una vesícula que pasa al interior de la célula, ya que en el citoplasma se fusiona con un lisosoma y el patógeno es digerido, es eliminado. Los fagocitos se encuentran en toda la sangre, pero también pueden migrar hacia el lugar donde exista algún tipo de infección y de esa manera desarrollar el proceso que ya hemos descrito. La inmunidad adaptativa, por el contrario, si el sistema inmunológico innato no es suficiente defensa contra un microorganismo patógeno, entra en funcionamiento el sistema inmunológico adaptativo que desencadena una respuesta específica entre los antígenos. Un antígeno es una molécula que no es parte del organismo, sino del patógeno y es reconocida como una molécula extraña. A este nivel, la respuesta está a cargo de otro grupo de leucocitos llamado linfocitos. Existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales poseen receptores que desencadenan la respuesta inmune. Los linfocitos T, por ejemplo, coordinan el sistema inmunológico y atacan muchas células infecciosas. Son de dos tipos. Tenemos el T citotóxico y el T colaborador. Los linfocitos citotóxicos matan células infectadas o dañadas, mientras que las colaboradoras regulan la clase de respuesta que debe dar al organismo. Estas no matan directamente células enfermas, sino que dirigen a otras para que lo hagan. En relación a los linfocitos B, estos producen proteínas que se fijan a un antígeno determinado. Estas proteínas se conocen como anticuerpos, que son los que inmovilizan a los antígenos para ser luego destruidos por los fagocitos. Para que esto suceda, los linfocitos T colaboradores informan a las B y estos inician un proceso de división celular. De las dos células resultantes, una produce los anticuerpos y la otra forma parte del sistema y solo actúa en el momento en que se encuentra en el antígeno o con el antígeno específico. Estas nuevas células circulan en la sangre y también en la linfa y cuando se enfrentan con los patógenos al que reconocen por su antígeno, ¿qué es lo que hacen? Lo marcan para que sea fagocitado o destruido por las células T citotóxicas y de esa manera obviamente eliminan este microorganismo patógeno. Cuando hablamos de patógenos son totalmente, ustedes tienen que recordar que es totalmente agresivo hacia nuestro organismo. Aquí nosotros podemos ver gráficamente la inmunidad innata y también la inmunidad adaptativa desde el punto de vista gráfico, cómo funcionan, cómo lo realizan y cómo obviamente son las fases en las cuales van eliminando a los antígenos de nuestro
organismo para que no generen ningún tipo de infección. En cuanto a las células de memoria, algunas células descendientes de los linfocitos B y T activados se convierten en células de memoria que recuerdan cómo producir un anticuerpo para un patógeno específico. Lo quiere decir, por ejemplo, para el patógeno de la gripe. Y ya saben cómo es, ya una vez ya nos dio gripe y ya pasamos todos los procesos, y ya nos curamos, nos sanamos, y obviamente, pero no queda hasta ahí. Nuestro organismo, obviamente, las células en las cuales obviamente se encuentran todo este proceso de memoria, haciendo una correlación, es como un banco de memoria de nuestra computadora. Ingresamos a la computadora y nosotros vamos a encontrar, qué sé yo, una carpeta, un archivo, un documento PDF, todo va a estar ahí. Y ya nosotros, la computadora reconoce dónde está. Lo mismo sucede con estas células de memoria. Cuando obviamente cuando nos ha dado una infección, ellas se graban toda la información, las características de este microorganismo patógeno, y de esa manera, cuando vuelva a generar una infección, cuando vuelva a intentar ingresar a nuestro organismo, inmediatamente ya sabe cuál es y ya sabe cómo tienen que actuar en nuestro organismo, y de esa manera eliminarlos. Esta memoria inmunológica actúa cuando hay un nuevo ataque del mismo organismo patógeno. La memoria puede ser pasiva y de corta duración, lamentablemente, como la inmunidad que obtiene un bebé a través de la placenta y de la leche materna. Es pasiva porque el bebé no está produciendo sus propios anticuerpos, y es corta porque dura unos pocos días o meses nada más. Y obviamente, pero hasta eso ya genera el organismo del bebé otros anticuerpos, y de esa manera también funciona dentro de nuestro organismo. La memoria activa y de larga duración se adquiere después de una infección o a través de una vacuna. Ahí sí, obviamente, tenemos un proceso de protección, obviamente basado en estas células de memorias de mucha más duración. Pero, por ejemplo, cuando ya nos ha dado una infección, por ejemplo, cuando nos ha dado una infección intestinal, cuando nos ha dado una gripe, cuando hemos tenido algún tipo de infección, obviamente ahí nuestro cuerpo ya genera. Es por eso que ustedes incluso han escuchado a muchas personas o por ahí comentarios decir que, por ejemplo, cuando les dan una infección, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? El organismo se vuelve mucho más resistente. Es por eso que, por ejemplo, hay muchas mamitas que son demasiado protectoras hacia los hijos. Evitan que estén en el polvo, evitan que estén en el agua, evitan que estén en sitios de pronto que están con determinada contaminación ambiental. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con esos niños? Más que todo con el organismo de esos niños y el mecanismo de defensa de los cuerpos. Nunca han enfrentado algún tipo de microorganismos patógenos. Por tanto, su memoria está vacía, no tiene ninguna información. Y cuando de pronto estén en presencia de una pequeña, de un mínimo microorganismo, obviamente este va a generar un proceso de enfermedad mucho más seria, mucho más severa. Es por eso que a los niños, ya una vez que han pasado la etapa de la niñez, especialmente de bebés del consumo de la leche materna, es importante que ellos se enfrenten a determinados peligros que existen, porque de esa manera el cuerpo y el sistema inmunitario, el sistema inmunológico va a reforzarse, porque va identificando, ya va conociendo los microorganismos peligrosos que existen en el ambiente, y de esa manera las células de memoria van a estar siempre activas. Ahora, ¿dónde se adquiere las células de memoria de mayor duración? Cuando a los bebés les colocan las vacunas. Las vacunas son uno de los medios de protección y de ayuda que le pueden dar al sistema inmunológico. En el caso del ser humano, pues de esa manera obviamente se activan las células de memoria, y de esa manera pueden proteger. Si ustedes habrán visto, a los niños les colocan las vacunas de la poliomielitis, las vacunas bueno, existe una infinidad de vacunas que se les coloca, y de esa manera el sistema inmunológico de los niños se vuelve sumamente más fuerte.
Esto en cuanto a esas primeras determinaciones en la primera parte de nuestra clase en función del sistema inmunológico que nosotros tenemos, cómo funciona. Es un sistema es bastante importante cómo funciona este sistema. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases, justamente vamos a ver un poco más determinante cómo está interactuado el sistema inmunológico en nuestro organismo. Y vamos a ir analizando y justamente vamos a ir viendo el artículo correspondiente al sistema inmunológico. Aquí nosotros podemos ver un esquema desde el microscopio, como obviamente nosotros podemos ver el sistema inmunológico y obviamente que protege al organismo de agentes extraños y potencialmente nocivos. Y obviamente cómo están funcionando. Vamos a ver, y es importante analizar y determinar qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un mecanismo defensivo del cuerpo humano y de otros seres vivos. Se encarga de diferenciar las células propias de las extrañas, así como de atacar potenciales agentes invasores como virus, bacterias y también parásitos. Esa es la función principal del sistema inmunológico. La defensa del organismo ocurre a través de reacciones químicas y celulares coordinadas en las cuales participan los glóbulos blancos o leucocitos. Entre ellos se encuentran los linfocitos y los fagocitos. Los linfocitos de una célula más importantes del sistema inmune forman parte de la inmunidad adaptativa. Esto es un tipo de respuesta inmunológica muy específica que ocurre cuando las primeras líneas de defensa llamadas inmunitarias innatas no son suficientes para poder detener el ingreso de estos microorganismos patógenos. Los agentes que hacen reaccionar al sistema inmunológico no siempre son gérmenes, sino que también pueden ser sustancias químicas como toxinas y también venenos. A veces el cuerpo puede generar una respuesta inadecuada contra una sustancia y inocua o una respuesta exagerada ante un agente poco peligroso. Estas son las principales causas de las enfermedades autoinmunes y de las alergias. Justamente aquí tenemos este término, las enfermedades autoinmunes. Habíamos hablado anteriormente hace minutos anteriores sobre las enfermedades cuando nuestro sistema inmunológico se altera y empieza a atacar a nuestras propias células sanas y genera otro tipo de enfermedades. Estas son las enfermedades autoinmunes y también las alergias. Hay personas que están siempre con alergias. Comen alguna cosa, les dan alergias o están cerca del polvo, están cerca del frío, también generan alergias. Son obviamente alteraciones del sistema inmunológico, pero sobre todo las más peligrosas son las enfermedades autoinmunes, pues son bastante agresivas y proceden a deteriorar el organismo. Y obviamente, pues el sistema inmunológico empieza de una forma equivocada a identificar células sanas como células ajenas o peligrosas. En cuanto a los puntos claves de este tema, podemos mencionar que el sistema inmunológico se ocupa de la defensa del cuerpo, para lo cual identifica y ataca agentes extraños como microbios o toxinas. Actúa mediante glóbulos blancos, especialmente linfocitos y fagocitos. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata, rápida y general, y la adaptativa más lenta pero muy específica. La inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica para futuras infecciones, obviamente ataques y defensas. Las alergias, las enfermedades autoinmunes y los estados de inmunosupresores son fallas del sistema inmunológico. Y obviamente, ¿qué es lo que hace? Empieza a autoatacar al organismo y generar otro tipo de enfermedades. En cuanto al funcionamiento del sistema inmunológico, la principal función del sistema inmunológico, como le habíamos mencionado anteriormente, es protegernos contra infecciones, es decir, enfermedades causadas por microbios. Aunque muchos gérmenes son beneficiosos para nuestro cuerpo, existen otros que pueden ser perjudiciales, como los microorganismos patógenos. Estos gérmenes se clasifican en tres grandes grupos: virus, bacterias y parásitos. El sistema inmunológico está preparado para defendernos de ellos e incluso es capaz de generar una respuesta específica según el microbio del que se trate, el microorganismo que se trate. Mientras más peligroso, va a ser mucho más específico. Además, el sistema inmunológico reacciona entre otros agentes dañinos no microbianos, por ejemplo, sustancias tóxicas, entre otros. También se ocupan de eliminar células propias
en caso de que se vuelvan cancerosas. Esto último se conoce como inmunidad antitumoral y es objeto de las recientes investigaciones. Entonces, también nuestro sistema inmunológico trata de eliminar también algunas células que se encuentren con nivel canceroso, pero o todavía eso es bastante adelantado o inespecífico en relación a este proceso del cáncer. En cuanto a los tipos de inmunidad, el sistema inmunológico opera mediante dos tipos principales de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Cuando hablamos de la inmunidad innata o también sistema inmune innato consiste en un conjunto de mecanismos de defensa del cuerpo que son inespecíficos. Se trata de respuestas rápidas que actúan de manera similar independientemente de cuál sea el agente nocivo. Forman parte de la inmunidad innata todas las barreras físicas y químicas de nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, las mucosas, la saliva, las lágrimas, todo están dentro de este proceso. Además, la inmunidad innata incluye el complejo proceso de inflamación, respuesta inflamatoria en el cual el cuerpo reacciona localizadamente ante el daño de un tejido. Esto se evidencia cuando vemos una herida hinchada, colorada, dolorosa y también caliente. Esas son las características dentro de esta inmunidad innata. En cuanto a la inmunidad adaptativa, por el contrario, la inmunidad adaptativa o también sistema inmune adquirido es un mecanismo exclusivo de los animales vertebrados. Consiste en una respuesta muy específica según el tipo de agente que esté causando el daño. Por ejemplo, una bacteria o un virus. Para ello, la inmunidad adaptativa dispone de células altamente específicas llamadas linfocitos. Este tipo de inmunidad se pone en marcha cuando la inmunidad innata no ha sido suficiente como primera línea de defensa. Ocurre de manera un poco más lenta, pero tiene la gran ventaja de crear memoria inmunológica para poder recordar de pronto más adelante en futuras infecciones. Eso significa que el sistema inmune logra reconocer los agentes infecciosos que fueron combatidos, de modo que podrá responder más eficientemente en futuras infecciones. ¿Cómo está conformado el sistema inmunológico? Aquí en el siguiente gráfico lo podemos ver. Aquí tenemos el sistema inmunológico, tenemos las amígdalas o adenoides, tenemos el vaso, tenemos las placas de Bayer, tenemos la médula ósea, tenemos el apéndice, el hígado, el timo y los ganglios linfáticos. De esa manera está conformado el sistema inmunológico en nuestro organismo. Entonces ya vemos. Aquí podemos identificar una vez más cuáles son. Vamos desde la izquierda hacia la derecha, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos el timo, tenemos el hígado, el apéndice, tenemos las amígdalas y adenoides, tenemos el vaso, las placas de Bayer y tenemos la médula ósea. Eso son obviamente los componentes del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se compone principalmente de un conjunto de glóbulos blancos que circulan por el organismo. Estas células tienen presencia en la sangre, la médula ósea y también la linfa, un fluido que recorre los ganglios linfáticos y los órganos de filtrado del cuerpo, como el caso del vaso. Existe una gran variedad de glóbulos blancos y a grandes rasgos podemos mencionar, por ejemplo, los linfocitos, que se ocupan de reconocer muy específicamente a los cuerpos extraños, así como de aprender sus características para sumarlas a la memoria inmunológica. Eso permite al cuerpo generar mejores respuestas en caso de que un microorganismo vuelva a ingresar y tratar de generar otro tipo de infección. En cuanto a los fagocitos, son células capaces de incorporar y destruir cuerpos extraños. Esos son los fagocitar. Son fundamentales en la inmunidad innata. Actúan como una primera línea de defensa rápida, pero no específica. En cuanto a las enfermedades del sistema inmunológico que nosotros tenemos que tomar en cuenta, a pesar de lo complejo y eficiente que es el sistema inmunológico, no siempre es 100% eficaz. En muchos casos su funcionamiento se ve comprometida o alterada. Algunas enfermedades del sistema inmunológico son las siguientes.
Primero, alergias. Es una reacción desproporcionada del sistema inmune. Se produce una respuesta inmunológica importante ante una sustancia inocua, como si se tratara de un agente nocivo. A eso quiere decir, cuando hablamos de sustancia inocua, de una sustancia que no requiere mayor dificultad, pero el sistema inmunitario obviamente se altera a tal punto, obviamente que genera una acción desproporcional en función del peligro de la sustancia. Eso se le conoce como alergias. Enfermedades autoinmunes son acciones del sistema inmunológico ante células o tejidos propios. Ocurren cuando existe una falla en la diferenciación entre lo que forma parte del cuerpo propio y obviamente del que no, de lo que es ajeno, de lo que es peligroso. Y en cuanto a las enfermedades inmunosupresoras, como resultado de estas enfermedades, las personas quedan inmunosuprimidas, es decir, sin defensas, de modo que otras enfermedades oportunistas pueden sacar ventaja de dicha condición y obviamente generar otro tipo de infecciones. Esas son las tres alteraciones que nosotros podemos ver en cuanto a nuestro sistema inmunológico. Alergias, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunosupresoras. Cuando hablamos de inmunosupresoras, prácticamente nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico desaparece. Y ahí sí quedamos a expensas de todos los microorganismos que existen a nuestro alrededor. Así nuestro ambiente esté limpio, supuestamente, esté libre de polvos, libre de parásitos, entre comillas, alrededor de nuestro cuerpo están flotando miles y millones de microorganismos, los cuales están listos para atacar, también listos para entrar en acción y atacarnos. Pero ahí está actuando directamente nuestro sistema inmunológico para protegernos. Obviamente, cuando este se altera, obviamente generan las enfermedades que nosotros habíamos visto anteriormente. Señores y señores, de esta manera llegamos al final de la presente clase, un tema que es bastante importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo funciona nuestro sistema inmunológico y obviamente nosotros también podamos también ayudarlo cuando nos da una infección. Una de las características o una enfermedad, una de las características primordiales es no automedicarnos, porque ahí obviamente estamos permitiendo que microorganismos obviamente generen resistencia y obviamente nuestro pobre sistema inmunológico se vea en dificultades al tratar de eliminar un microorganismo que obviamente se reforzó, se protegió y obviamente sobrevivió a un químico que debía haberlo eliminado. Entonces son las características fundamentales en cuanto a este tema. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta una próxima clase. Un excelente resto de semana. Gracias, Luis. Bueno, Tenga buenas noches. gracias.